Sí, así como lo dice el diálogo, negociación utilizándose para dividir y reprimir. Radio Revolución aquí en Guayaquil ha recibido cierta documentación en donde se indica que la orden para Lenín Moreno es convocar permanentemente a un diálogo, negociación y mantenerlo todo el tiempo que sea necesario, obviamente con promesas completamente falsas, incumplibles, irrealizables, pero que sean promesas para el movimiento indígena y mantener al movimiento indígena desorganizado, desmantelado, desarmado. Desarmado en el sentido de organización. Desorganizado, de que no salgan a las calles. Eso es lo primordial para el Departamento de Estado. Esa es la orden para Lenín Moreno de evitar a toda costa de que los ecuatorianos salgan a protestar. Y para ello crearon las condiciones, ya junto con la iglesia es cómplice en este acto de dividir al pueblo ecuatoriano, junto con las Naciones Unidas, pero ya lo sabemos, el papel de las Naciones Unidas siempre ha sido proteger los intereses geopolíticos, económicos, militares inclusive, de la política exterior de los Estados Unidos. Hoy por hoy les ha dado efecto en Ecuador porque, ¿se acuerdan ustedes? Ya el pueblo se había tomado ese país relativamente hablando. Ya el presidente Lenín Moreno inclusive salió de Guayaquil hacia una base militar estadounidense. Todavía se cree que se encuentra muy, a pesar de lo que a ustedes les mandan por televisión o las apariciones que haga Lenín Moreno, se entiende que lo tienen en una base militar estadounidense aquí adentro de territorio ecuatoriano. Estaría esperando. Tenemos reportes que el Departamento de Estado, igual que el Comando Sur, estarían tácticamente esperando hacia dónde va a llevarlos este diálogo, esta negociación, porque entendemos que es irreversible. Las medidas del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, son irreversibles y no se podrán cambiar. Modificaciones probablemente, pero cambiarlas no. También se sabe que es una orden que el sistema fiscal de impuestos regresivo del país es intocable. O sea, el sistema en donde paga el que no tiene y no paga el que tiene. Y también entendemos que hay una orden de que todos los impuestos que se le han ya cancelado, que se les han perdonado a los grandes empresarios y a miembros de las élites ecuatorianas, eso seguirá así y no pagarán los impuestos que de acuerdo a los especialistas acá en esa área, se indica que la fuga de capitales junto con la evasión fiscal en Ecuador en algunas ocasiones hasta triplica el equivalente de lo que es la deuda externa del país. Entonces ahí es donde se preguntan los ecuatorianos por qué el que no tiene que pagar, por qué el que no ha robado tiene que pagar lo que otro se robó. Y ahí es donde vino la presión de los personeros del Departamento de Estado para que se paren todas estas manifestaciones, estas protestas, y qué mejor forma de prometerles diálogo y negociación. Y ahí está metida la iglesia. Este diálogo y esta negociación
van a terminar desarmando al pueblo y armando aún más al ejército, a las Fuerzas Armadas y a los grupos paramilitares, porque en estos mismos momentos nos hablan de una campaña nacional de judicialización. ¿Qué quiere decir eso? Asesinar políticamente a los líderes, especialmente a los organizadores. Ya decía aquí un alto funcionario del Departamento de Estado, decía, le vamos a quitar el agua a los pescados. Eso lo decía en inglés, por supuesto. Es una frase que ellos tienen en inglés, en donde dicen que para detener a los pueblos hay que asesinar a sus líderes. Si le quita el agua al pez, se ahoga. Ese es el objetivo. Pueblo de Ecuador, ecuatorianos, todos y todas. Entendamos entonces que este diálogo impuesto, esta negociación impuesta, esta mediación impuesta es única y exclusivamente para desarmar y dividir al pueblo. Porque para mientras se está llevando esta negociación, este diálogo, hay una represión brutal y cruel. Hay asesinados ya, hay desaparecidos, hay líderes que ya les llegó la cita al juzgado. Por un lado está el asesinato político a través de la judicialización, y por el otro lado está el asesinato físico a través del asesinato de parte de estos paramilitares, y que la actividad de los llamados escuadrones de la muerte va a empezar ya a verse. Ya los ecuatorianos ya van a empezar a sentir lo que es la presencia de estos escuadrones paramilitares. Escuadrones de la muerte llamados en algunos lugares. Aquí en Colombia son expertos en asesinar a la sociedad civil, a los líderes. Se dice que en Colombia de 1 a 5 líderes de las comunidades son asesinados diariamente. Ese es el porcentaje. Entonces, el pueblo de Ecuador decide. El pueblo de Ecuador va a decidir si acepta la división, si aceptan el término de sus demandas justas ante estas imposiciones económicas de organizaciones financieras internacionales, como las ya conocidas, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. El pueblo decide. El pueblo ya demostró. Imagínense ustedes que el miércoles, en menos de 48 horas ya, nos dicen que se resume esas pláticas. Pero hoy, hace unos instantes, nos decía un líder de la sociedad civil, nos decía, pero ¿y aquí qué estamos negociando? Si aquí está bien claro que lo que se quiere es que el Fondo Monetario se vaya y el Banco Mundial se vaya y Lenín Moreno se vaya y el modelo neoliberal se vaya y que la Iglesia Católica empiece ya a cumplir con lo que dice la Biblia y cuidar y velar por los pobres, no estar a la par con las oligarquías, los ricos, y ser uno de los terratenientes más grandes de Ecuador. Nos decían hoy que la Iglesia Católica ocupa al parecer el segundo lugar después del Estado en tener propiedades en Ecuador. Ecuador urgente entonces, negociaciones, diálogos son para que el pueblo ya no demande y que ya no salga a las calles y que al mismo tiempo se desarticulice, se desuna, se desorganice y al mismo tiempo empieza lo que ya hace algunos días, de acuerdo inclusive a familiares de víctimas, empezó ya, que es la judicialización
y que son los asesinatos físicos. Siga porque estamos recibiendo más información. Conforme se reciba, vamos a estársela transmitiendo desde el lugar de los hechos. Radio Revolución.